La encerrona llega a ustedes gracias a Dollar House Empresas, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Atención personalizada y operaciones 100% garantizadas. Entra a dollarhouse.pe con doble L o descarga la app Dollar House y con el código La Encerrona todo junto entras al sorteo de una cena para dos en Isolina. Spoilers especial, todo sobre la tragedia del Real Plaza, empresarios y políticos con nombre y apellido. Y además el colmo, un requisitoriado como jefe de salud. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 24 de febrero de 2025 y así quedó el Real Plaza de Trujillo apenas ocurrió la tragedia. Se ve claramente la magnitud de la estructura colapsada, enorme, y se escucha a algunas personas tratando de encontrar a sus seres queridos. Estas y otras imágenes que han circulado en las redes sociales van a quedar en la memoria de los peruanos por su crudeza, por su magnitud y sobre todo porque pudieron evitarse. El desastre ocurrió un viernes en la noche a las 8:40 con el mall lleno y no solo eso, sino cuando el centro de juegos infantiles, ubicado directamente debajo de la cúpula, todavía estaba siendo utilizado por varios niños, mientras sus padres se relajaban en el patio de comidas. El área sepultada bajo los escombros mide entre 700 y 800 metros cuadrados y anoche en punto final un especialista calculó que esos escombros tenían un peso de entre 1 y 2 toneladas. El Real Plaza le pertenece al Intercorp, la corporación de Interbank, cuyo dueño es Carlos Rodríguez Pastor. Ya vamos a hablar de ellos, pero primero, las víctimas. ¿Cuántas son? Y aquí viene el primer problema, porque de hecho, anoche hubo unos incidentes en los exteriores del mall, entre otras cosas porque había gente convencida de que se estaban ocultando las cifras, que la cantidad de víctimas era mucho mayor. Y esto es responsabilidad, para empezar, del Ministerio del Interior, que dio una cifra oficial inicial, 8 fallecidos, que ayer tuvo que ser corregida por el INDECI, y son 6. Esta es la cifra oficial, nosotros hemos revisado, en principio, aunque podría cambiar, pero parece ya improbable, a estas alturas este es el saldo final. 5 fallecidos en pleno desastre y una persona que murió rumbo al hospital. Las historias de las víctimas seguro ya las conocen, las han contado este fin de semana. La más impresionante es la de una familia entera, papá, mamá y una bebé de 2 años que fallecieron. El padre, John Chávez Valeriano, 31 años, era policía. La madre, Daniela de la Cruz Ramos, de 25 años, profesora de inicial, a punto de sustentar su título universitario. También fallecieron José Lara Arroyo, de 83 años, un deportista proveniente de Cajabamba, Yequil Iparraguirre Palomino, de 38 años, y Harumi Carvajal, de 24, una joven trabajadora de Ripley que no pudo ser rescatada a tiempo. Su enamorado, que estaba con ella, sí, pero tuvieron que amputarle una pierna para salvarlo. Él se llama Jonan Rodríguez Cruz, era futbolista y participaba en los equipos de El Porvenir. En las redes también circula el video en el que su familia se entera que sí ha sobrevivido, pero ¿a qué costo? Así como él, hay un total de 81 heridos, de los cuales al cierre de esta edición 39 se encuentran aún internados y solo 3 en estado crítico, pero por suerte ya fuera de peligro. El resto, casi la mitad, han sido ya dados de alta. Hay que decir que los primerísimos auxilios vinieron de parte de los testigos de la tragedia y muchos de ellos repartidores de comida rápida que estaban justo esperando que les hagan la entrega en el patio de comida para el delivery. La mayoría de ellos, por el acento que se les escucha en los videos de los rescates, eran venezolanos. Los repartidores, de hecho, lograron rescatar a una decena de personas en los primeros minutos de la tragedia. Anoche, en punto final, el gerente general del Real Plaza, Misael Shimuzu, en una presentación francamente lamentable, afirmó que su grupo empresarial ya se había contactado con todas las familias, pero que por el momento lo último en lo que han pensado es en una indemnización económica porque ellos están centrados en acompañar a las víctimas. Pero, a ver, miren, un ratito ya. El señor Carlos Rodríguez Pastor, el dueño de Intercorp, solo él, no su empresa, ni siquiera toda su familia. Él solito, como persona, según la revista Forbes del año 2023, tenía una fortuna que ascendía a los 1.500 millones de dólares. Para que se hagan una idea, si él solito, no su empresa, no su familia, él solito, de su bolsillo, decidiera darle 1 millón de soles a todos y cada uno de los 81 heridos y 2 millones de soles a las familias de los deudos, de las víctimas, de los fallecidos, ¿saben cuánta fortuna les quedaría todavía? 1.474.632 millones de dólares. O sea, ni cuenta se daría, ni cuenta.
dándole 1 millón de soles, repito, a cada herido y 2 a cada familia de los fallecidos. ¿Cómo es eso? Entonces, de que no están pensando en compensaciones económicas. Además, todo el fin de semana, familiares de las víctimas han reclamado que nadie de Intercorp se les ha acercado ni les han informado de nada, y menos acompañado, como dijo el gerente. Ahora hablemos de responsabilidades. Cuidado con los otros Real Plaza, y sobre todo en Chiclayo y en Lima, en Chorrillos y en Primavera. Ahorita les decimos por qué, pero primero una cosa. Ahora mismo cualquier experto más o menos sensato te va a decir que las indagaciones sobre responsabilidades aún están en fase preliminar, por lo cual no se puede afirmar ahora mismo de manera fehaciente cuáles son los motivos exactos de la tragedia, y por eso mismo pues también es difícil establecer una cadena exacta de responsabilidades en este momento. En este tipo de locales, de construcciones, pues hay demasiados pasos previos hasta el estado actual de las cosas, desde la autorización misma, pasando por los planos iniciales que normalmente son alterados un montón hasta que efectivamente ya se construye, hasta los responsables del mantenimiento o los responsables de las ampliaciones que se van haciendo a lo largo de los años. Tengamos en cuenta que el Real Plaza de Trujillo se inauguró en el año 2007. Por supuesto, también hay toda la cadena de autoridades políticas que tendrían que haber supervisado cada uno de estos pasos que les comento. Entonces, para hablar de responsabilidades concretas hay que entender eso y entender qué pasó, pero de una manera técnica. La mayoría de expertos consultados por varios medios y por nosotros también, y también lo ha dicho el OCITRAN, pues dicen que lo evidente, la causa más evidente es la acumulación de las lluvias, de todas esas lluvias que les venimos reportando aquí en el programa, y esas lluvias acumuladas hicieron que se diera la estructura del techo, el agua se empozó, y entonces una primera responsabilidad a determinar es ¿por qué? ¿Por qué se empozó? ¿Por qué no había drenaje como tiene cualquier techo de cualquier casa mínimamente formal? Así que esto, por si acaso, no es culpa de la lluvia, como dijo el alcalde de Trujillo, el medio acuñista Mario Reina, no de la lluvia, no, sino de los que debieron asegurarse de que esa lluvia no se empoce. Ese es el primer paso de responsabilidad. ¿Quiénes debieron asegurarse de eso? En las redes han estado circulando una lista de nombres de presuntos responsables de tal cosa, de tal otra, quién construyó, quién diseñó, pero lo concreto sobre esta área específica del mall es que los contratistas a cargo del proyecto de ampliación del patio de comidas que se realizó en el 2015 fueron los integrantes del consorcio BGS Activa. Nuestro investigador Ernesto Cabral nos advierte que este consorcio BGS Activa ha estado involucrado también en las ampliaciones de, ojo, los Real Plaza de Chiclayo en Lambayeque y el Real Plaza de Chorrillos de Guardia Civil en Lima, además del Real Plaza Primavera, también en Lima. Y esto lo hemos tenido que averiguar por nuestra cuenta, porque la empresa BGS Ingenieros ha borrado información de sus actividades de su página web. Por si acaso no estamos diciendo que ellos sean necesariamente los responsables o los únicos responsables. En última instancia, Intercorp es el responsable, pero también los políticos. Y con ellos vamos a volver en el siguiente bloque de este especial del Encerrón. Desde el jueves 27 llega a los cines Septiembre 5, película nominada al Oscar por Mejor Guión Original y basada en hechos reales ocurridos durante las Olimpiadas de Múnich de 1972. Septiembre 5, un thriller cargado de tensión. Cómo un equipo periodístico rompió todas las reglas y cambió para siempre la forma en la que se cubren las noticias en vivo. Atento a las redes de Paramount Pictures Perú para más detalles. Nos vemos en el cine. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Vamos a hablar de la cadena política. En el año 2023, cuando la Municipalidad de Trujillo cerró el Real Plaza, el congresista Alejandro Cabero se enorgulleció de que ellos habían aprobado una ley que prohíbe el cierre arbitrario de centros comerciales y locales sin una causal que tenga que ver directamente con la vida o la salud de las personas, y para evitar que alcaldes populistas y demagogos como el de Trujillo hagan este tipo de cosas. Cabero estaba hablando de la ley 31914 y vamos a explicar esta ley aprobada en octubre del año 23. Este fue un proyecto del fujimorista Nano Guerra García, hoy fallecido. La excusa era fortalecer la libertad de empresa y reducir la arbitrariedad con la que las municipalidades clausuraban negocios, que ciertamente es un asunto que puede ser atendible y mejorable, por supuesto, pero ¿qué hizo esta ley? Pues lo que hizo fue una lista explícita de faltas que en la práctica reducía los motivos para el cierre de un local.
Uno de los pocos motivos que esa ley contemplaba era cuando se constate la existencia de un peligro inminente para la vida, la salud, la propiedad o la seguridad de las personas que no pueda ser subsanado en el propio acto de inspección. Pero ¿cómo se determinaba qué era un peligro inminente? Pues la ley no lo decía. Era una ley bien beneficiosa para los establecimientos en general. Por ejemplo, solo se iba a clausurar el área que generaba el riesgo y no todo el establecimiento si es que existían más puertas de acceso. Tampoco iba a ser necesario que los negocios paguen la multa antes de que se levante la clausura. Y también, ojo, si la municipalidad no emitía una respuesta o no formulaba una observación debidamente motivada en 48 horas, la clausura perdía efecto. Y eso se convirtió en ley. ¿Quiénes votaron a favor? El pacto entero, los acuñistas que controlan la libertad, sus aliados los fujimoristas, el bloque magisterial, Renovación Medieval, Avanza País de Caberito, Telesub, Acción Popular, Somos Perú. Se aprobó con 86 votos a favor en primera votación y fue promulgada por DINA sin observaciones. ¿Quién fue el principal impulsor de esta ley? Pues nada menos que Carlos Neuhaus, presidente de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú. Y el propio Neuhaus lo admitió en una entrevista con Hildebrand en sus 13. Miren lo que dijo a inicios del año pasado. Esa ley que apoyamos, que generó Nano Guerra y la trabajó con Alejandro Cabero, logramos sacarla adelante. Esta ley, repito, que el propio Neuhaus llama Ley Nano, sigue vigente. Pero eso no fue suficiente para Carlos Neuhaus, que actualmente, por si acaso, es precandidato presidencial del PPC. En esa misma entrevista completamente descarada, este señor Neuhaus dijo: el siguiente paso es impedir los abusos de las oficinas de defensa civil que están a las órdenes de los alcaldes. Y dicho y hecho, en junio del año pasado, poco después de esa entrevista, Mari Carmen Alba presentó un proyecto para relajar los certificados de ITSE. ITSE son unas siglas que van a escuchar mucho en las noticias de estos días. ITSE significa Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. Entonces, Mari Carmen en su proyecto pedía que los ITSE, en vez de durar 2 años, como ahora, tengan una vigencia de 10 años. Ese fue el proyecto de ley 7422 y, por suerte, fue archivado gracias a una opinión en contra del Colegio de Ingenieros del Perú. Eso se archivó en junio, pero Carlos Neuhaus Tudela no debe haberse quedado muy contento porque poco después Adriana Tudela presentó otro proyecto. La congresista de Avanza País presentó el proyecto de ley 9788 del 2024 para que estos certificados ITSE tengan una vigencia indeterminada, ya no de 2, ni siquiera de 10 como era el de Mari Carmen, sino para siempre hasta que alguien se acuerde. Claro, a ver, ella lo hacía con el floro de que esta ley iba a promover inspecciones constantes, exhaustivas, sorpresivas, según Tudela, y ella ha repetido este mismo argumento este fin de semana cuando se ha visto puesta al descubierto. Según ella, tener inspecciones cada 2 años pone sobre aviso a los negociantes y ellos podían hacer arreglos superficiales. Ya sí, pero a ver, todos sabemos que en el Perú, si la norma no obliga a los funcionarios a trabajar, ellos no van a hacerlo de forma voluntaria. El proyecto de Tudela, por si acaso, fue suscrito por José Cueto, Fernando Rospigliosi, Eduard Málaga, José Williams, Roselía Murús, Diana González, Víctor Flores, Carol Paredes y José Elías Ábalos. Todos los congresistas de todas las bancadas bien juntitos y revueltos. Ayer, finalmente, después de todo el cargamontón que le hicieron, Tudela retiró su proyecto. Pero ojo con algo más, porque lo que el propio Neuhaus Tudela llamó Ley Nano, que sigue vigente hoy, repito, esta Ley Nano empezó a tramarse gracias a un personaje que fue muy cercano a Carlos Rodríguez Pastor. Según Hildebrand en sus 13, ese proyecto se gestó en abril del 2023, cuando Nano Guerra García recibió una carta de la Asociación Integridad, una ONG de derecha presidida por Jorge Lazarte, que trabajó en Intercorp en puestos muy altos y que ahora mismo es abogado del estudio Payet, un estudio que tiene como clientes a InRetail. InRetail es la subsidiaria de Intercorp, dueña del Real Plaza y también del Plaza Vea, del Vivanda, del Incafarma, de Mifarma, etcétera, 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 etcétera. Así se gestó esta ley Nano, entre Lazarte, Nano Guerra, Cabero y Neuhaus. Justo por esto mismo, por todo esto, es que no es suficiente que Intercorp haya mandado a un gerente a responder a los medios. Aquí tendría que haber salido el propio Carlos Rodríguez Pastor o Fernando Zavala, el ex premier que actualmente es el CEO de Intercorp.
Un dato final para que vean que no todo es la ley, también es quienes ejecutan esa ley. Anoche en Punto Final entrevistaron al teniente en retiro Moisés Hurtado León, actual gerente de gestión de riesgo de desastres de la Municipalidad de Trujillo, que hoy es controlada por el acuñismo. Este Hurtado León admitió que en octubre se había realizado el ITSE al Real Plaza y que hubo observaciones mínimas y que literalmente nadie podía exigirles mantenimiento. Por cierto, un vistazo al CV de este señor, pues no parece cumplir con el perfil para un puesto tan importante. En fin, hay mucho más que decir sobre esta tragedia que no fue un accidente, fue una negligencia. Y podemos hablar de la nefasta ineptitud del clan Acuña, que se ha apoderado de la costa norte del Perú y que el fin de semana tuvo a dos de sus representantes más destacados, Richard Acuña y Brunella Horna, celebrando como si no hubiera pasado nada, que a la señora la coronaron reina del carnaval de Pimentel. Y también podríamos hablar, por supuesto, de la indolencia de Dina Boluarte, que estuvo desaparecida todo el fin de semana para variar y prefirió simplemente atender una ceremonia protocolar rodeada de militares y ahí con las justas ya pidió un minuto de silencio. Hay mucho, repito, que decir sobre todo esto. Vamos a estar dándole en estos días porque esta tragedia resume perfectamente lo que viene viviendo el Perú desde el año 2016. Un país a la deriva, un país al que nadie le está dando mantenimiento, con un Estado que lo único que hace es reprimir al ciudadano mientras se dedica a beneficiar los intereses económicos de sus amiguitos. Es un país en el que desde hace casi una década estamos dejando que toda el agua se empose sobre nuestras cabezas. Ahora sí, ya volvemos con los titulares de hoy aquí en El Cerro. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamiento dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 24 de febrero de 2025 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, nuevo jefe de salud estaba requisitoriado. Esta noticia no puede pasar piola en medio de la tragedia. Tendría que haber sido un escándalo de proporciones. El gobierno sacó el sábado a María Elena Aguilar de la Presidencia de Salud, así de un motivo para otro. Según informa Martín Hidalgo del Comercio, pues parece que ella se resistía a los pedidos que le hacían los congresistas. Y en su lugar, el Ministerio de Trabajo designó a Constantino Vila Córdoba como nuevo y flamante presidente ejecutivo de Salud, pero a las pocas horas lo tuvieron que sacar. ¿Por qué? Porque Epicentro reveló que Vila tenía una orden de captura, sí, tenía RQ, por un caso de fraude procesal ordenado por la Corte Superior de Justicia de Ica. Y miren, si tiene antecedentes penales, eso normalmente significa algo, que es un hombre de Acuña. Constantino Vila fue gerente regional de La Libertad durante el gobierno de Manuel Yempén de APP y desde junio del año pasado era director general de operaciones del Ministerio de Salud, que actualmente controla el acuñista César Vázquez. La única justificación que han dado en el gobierno fue que no había información sobre esa requisitoria en la plataforma de debida diligencia del sector público y así, por mientras, Salud sigue sin cabeza. Segunda, se cae avioneta y casi se cae otro puente. El Perú se está derrumbando. El sábado, un camión chocó contra una estructura de metal que está debajo del puente Ricardo Palma en la vía de evitamiento y el conductor, como es habitual, simplemente se dio a la fuga. Esta viga de fierro servía para proteger un cableado que lleva internet de Lima hacia Lima Este y de paso sirve para prevenir la altura máxima de los vehículos, que es 4,2 metros. La viga se cayó, pero al menos el puente no. Lo peor es que reponer una de estas cosas cuesta 68,000 soles a EMAPE y la multa para el conductor es solo 400 soles. Ese mismo sábado, una avioneta se estrelló contra una casa en San Bartolo, que por suerte en ese momento estaba deshabitada. El piloto y el copiloto se encuentran ahora mismo con pronóstico reservado. No es la primera vez que esto sucede en San Bartolo. Hace unos meses, en noviembre, una avioneta cayó al mar. Resulta que muy cerca de allí se encuentra el aeródromo de San Bartolo, donde se realizan vuelos deportivos. Así que ya van dos. El tercero podría ser mucho peor. Y a la última, una noticia que honestamente grafica muy bien el estado actual de la sociedad peruana. Universitarios contratan a sicarios para que extorsionen a sus profesores.
Un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad Científica del Sur contrató a un sicario para amedrentar a sus profesores para que les suban las notas. Les pagaban entre 80 a 200 soles para que mande mensajes amenazantes a los docentes y a sus familiares. Felizmente, la policía detuvo al sujeto Santos Barrantes, alias Sambo, en San Martín de Porres, y allí él confesó que uno de los que le pagaban era hijo de unos doctores que él conocía de su barrio. Desde enero, varios docentes venían reportando estas amenazas ante la universidad. Algunos de ellos incluso dejaron de enseñar y otros fueron reubicados a otras sedes. La policía todavía está tras la pista de la identidad de todos los universitarios involucrados. Este Santos Barrantes, por si acaso, estaba vinculado a la red de los Capos del Norte. Esto no es una broma. Los Capos del Norte es una banda que raqueteaba y microcomercializaba droga en la zona. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo. Nos puedes ver o escuchar en todas las plataformas, no solo YouTube, también en la radio local de tu provincia, y eso es posible únicamente gracias a ustedes. Si todavía no lo eres, te necesitamos. Hazte miembro premium de Canal Ya o únete al Patreon de La Encerrona. Es muy fácil, inténtalo. Hoy es lunes de lecturas y para salir de todo esto tenemos un tremendo sorteo. Hola Marcos, somos la editorial Academia Antártica y queremos anunciar que ya está a la venta La U y su historia, el libro más monumental, completo, detallado y apasionante sobre el Club Universitario de Deportes. Fue publicado inicialmente por el exjugador de la U, Rafael Quirós, hace casi 30 años, pero ahora vuelve en una edición corregida y actualizada con los hitos más recientes. Es un libro lleno de historias y fotos inéditas, considerado como la Biblia de Universitario de Deportes, y pueden acceder a 20 soles de descuento usando el código ENCERRONA en nuestra tienda virtual academiaantártica.tiendada.com o al WhatsApp 972-742-042. Para más información estamos en Instagram como Academia Antártica. Y atención, Encerroners de la U, vamos a sortear un ejemplar entre los Patreons de La Encerrona y otro ejemplar entre los miembros premium de Canal Ya. Así que ya saben, para participar tienen que suscribirse a nuestro Patreon o únanse desde solo 3 soles a la comunidad premium de este canal de YouTube. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes, esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Solo 20 soles mensuales es lo que te cuesta suscribirte y recibir tu filtro Yacuayá de inmediato. Yacuayá filtra hasta 300 litros y es fácil de usar, no solo para el agua de tu consumo, sino también para lavar alimentos de tu preferencia o para tomar café. De esta manera te olvidas de comprar bidones o hervir el agua. Disfruta de agua segura y libre de sedimentos, cloro y contaminantes. Suscríbete y obtén el filtro Yacuayá al 989-749-219 o visítanos en yacuayá.tiendada.com. Y si vienes de parte de La Encerrona, el envío es gratis.